Antes que nada, quiero agradecer a mi estimado amigo Rajadesh por dejarme leer su libro. De hecho, yo ya lo había leído antes, lo leí en el 2019, cuando recién empezaba a profundizarme más en la búsqueda, en este caminar, y me ayudó bastante. Por ende, es un libro que yo quiero mucho, me fascina, es uno de mis favoritos porque pues me ayudó a quitarme un pensamiento y una mentalidad muy ignorante, muy pendeja, una conciencia muy estúpida que tenía antes. Y pues sí, entonces empiezo con este, ya que él tiene varios libros que están muy buenos y en el futuro también los traduciré al inglés para que llegue a más gente. Entonces, sí, proseguimos. Hoy es miércoles, septiembre 1, las 12:12 de la madrugada. Las andanzas con Mezcalito, por Rajadesh. Prólogo. El Espíritu Divino es la voz silenciosa en el corazón de cada hombre y mujer sobre la tierra. Pero la robopatía impide al hombre escuchar la voz del Espíritu dentro de sí mismos. De allí derivan todas las estructuras carcelarias perceptuales contra la humanidad. Cárceles como la religión, el Estado, la cultura, la sociedad, la ciencia y todo lo que podríamos denominar colectivo social. Estas cárceles aprisionan al hombre y literalmente lo convierten en una máquina, y hasta que el hombre no acepta su mecanicidad, nada puede hacerse desde afuera para desmecanizarlo. El hombre, por principio de todo, debe aceptar que es una máquina. Solo así tiene la posibilidad de desmecanizarse, de la mecanización cósmica orquestada por la mecanicidad cósmica. En el apático mundo de las máquinas, nada hay sino máquinas y con ellas otro tipo de máquinas llamadas biológicas, robots andantes que denominaré humanoides, aunque su nombre más preciso sería robotoides. Solo basta mirar en la calle a la gente para darse cuenta que son presas voluntarias de por vida de sus celulares, tablets y demás aparatitos pseudocientíficos que no son más que pérdida de tiempo total. Pero no se los digas al robotoide porque se enojará. Es una máquina, y las máquinas no razonan. Solo viven como máquinas y mueren como máquinas. Ese es todo el cuadro de su vida. Este es un libro narrado desde el nivel de conciencia energética del universo. Lo que tú opines respecto a esto que se narra no es importante. Lo importante es que despiertes y te des cuenta de lo que es la Matrix. Pero si no lo haces, tampoco es importante. El universo es depredador y no tengo tiempo para tratar de convencerte de este hecho energético. La mayoría que camina y vegeta en este mundo sencillamente serán pasto cósmico para este nivel de existencia. Morirán máquinas. Es su destino. No sé cuál sea el tuyo, pero yo lucharé hasta el final de mis días por mi libertad. Y su búsqueda en su asunto intimidante personal, nadie trabajará por ti, ni nadie caminará el camino hacia la libertad total por ti. Olvídate de esos. No hay dioses, salvadores, avatars, ni mesías que vengan a ayudarte. Todas las religiones son solo obra de seres inorgánicos para que el hombre sea un animal que cae de rodillas alabando imaginaciones y nada más. Respecto a Mezcalito, no hay mucho que decir. Es incompatible con algunas personas, aunque es un tema tabú para muchos en el mundo de plantas sagradas. Mezcalito no es un aliado, sino un protector, un maestro del buen camino. Te enseña como a un niño su madre le enseña a andar. Más adelante se hace ya solo un amigo que dice: sigue adelante, yo no soy todo el camino, solo fui un medio, no te quedes, llegarás con tus esfuerzos conscientes. Poco a poco, con el mero hecho de estar al lado del divino cactus donde vive Mezcalito, uno entra en la conciencia acrecentada debido a su energía. Pero para ello hay que ver el mundo de una manera no lineal ni con la cabeza, sino desde la simplicidad. Yo sé que la sinarquía espiritual mundial, los sirvientes del Demiurgo, desprestigiarán el trabajo consciente expuesto en este libro, pero no tiene la menor importancia. Los hechos energéticos hablan por sí solos. Capítulo 1. Mezcalito y la Matrix. Cuando la aventura toca, déjala entrar.
Raham Bagadesh. Son tiempos de cambio. Siempre es tiempo de cambios. Si alguien viera los niveles de energía cósmica, vería que los cambios que tienen para unos pocos son multidimensionales. Hablar de mezcalito es entrar a un terreno desconocido para la ciencia moderna. Para el hombre occidental, de hecho, en sí para el mundo, y ese terreno es el camino de las plantas de poder, un camino en el cual durante milenios se mantuvo oculto y secreto y lo sigue siendo. No obstante, dicho camino fue la perdición de muchos antiguos videntes toltecas, y por desgracia la sigue siendo de muchos buscadores incautos que, afanados de encontrar una respuesta a sus vidas, caen en las trampas de la idolatría, el comercialismo y el dandismo de muchos supuestos hombres medicina. Puedo asegurarte que toda la visión de las plantas de poder antigua es absurda. Cuando las plantas de poder me enmarcan en un contexto ritual y de adoración, pierden por completo su verdadero significado. De hecho, eso sucede hoy en día. Los chamanes, la iglesia americana del peyote, las tradiciones indigenistas son retrógradas y antievolutivas, sin brindar al buscador ningún propósito para el desarrollo del ser, del cuerpo astral, y siendo francos, es absurda y errónea dicha visión. No te llevarán a nada dichas prácticas antievolutivas. Todo el chamanismo es antievolutivo. De hecho, el nahualismo es una idea más de Matrix, es oscuro, bajo. Carlos Castañeda tenía varios dobles que se hacían pasar por él y escribían sus libros. Esto es un secreto editorial. Y si dimensionas esto que te digo, entonces Castañeda es un fraude literario muy bien montado. No obstante, no digo que muchas cosas que dijo y sacó a la luz no sean reales. Sí lo son. Los temas como los seres inorgánicos, la recicladora cósmica, los desafiantes de la muerte, son temas complejamente energéticos y verificables. Pero dichos temas fueron tomados de otras enseñanzas ya existentes, aunque fueran difundidas por los Castañedas, de forma novedosa y literaria. Sin embargo, para un buscador real, es fácil ver muchas similitudes de lo que dice Carlos Castañeda y lo que exponía Gurdjieff. De hecho, es lo mismo, aunque aderezado en otras palabras. Ciento y otros expertos de la energía del camino del guerrero sienten lo mismo, que el verdadero Castañeda de los 4 que eran y hacían los libros nunca se dejaba ver. Solo 3 de ellos, pero en el libro El arte de ensoñar se nota a leguas que Carlos Castañeda se vendió a los seres inorgánicos. Se volvió parte de la Matrix y sirviente de los brujos antiguos, o los desafiantes de la muerte que por uno u otro medio se niegan a ir a la recicladora cósmica. No obstante, libros como El arte de ensoñar dejan entrever que el verdadero Castañeda quedó atorado en el conocimiento de los seres inorgánicos y aportó a su manera algo que solo una persona anterior, Gurdjieff, había denunciado públicamente: el conocimiento acerca de los seres inorgánicos, un conocimiento que también poseían los brujos toltecas de América. Los tratos con estos seres, así como el humanero que han creado por milenios de esta humanidad, no dejan de ser perlas valiosas en dichos libros. Sin embargo, soy de la opinión que al final todos los libros de Castañeda son parte maquiavélica de la Matrix, una forma de atrapar a los pocos buscadores en el mundo, ofreciendo unas pocas perlas para engancharlo a uno al laberinto multidimensional de los dioses inorgánicos. Y viendo que la enseñanza castadiana no trae nada práctico y es en demás simplista, no aborda nada en el cómo hacer y ser. Todo se engrana nada más en novelas y actos de poder de brujos. Pero fuera de ahí, no ayuda en nada al lector a comprender mucho en términos prácticos. El arte de ensoñar y el uso del doble dejan mucho que desear, puesto que no solo existe el doble y no solo se enseña en el doble, sino en otros cuerpos superiores, y se necesitan técnicas precisas, pero no para ir a mundos inorgánicos como lo presenta Castaneda en sus obras. Eso es antievolutivo y estúpido realmente ir ahí. Podría decirlo, hasta muy peligroso. Otras prácticas como la recapitulación son técnicas parecidas en demasía al Prativ Prasad, que consiste en rememorar toda la vida mediante ejercicios de meditación hasta ir autorrecordando vidas pasadas y llegar hasta el origen de la conciencia. Esa técnica de recapitulación es buena, al igual que los pases mágicos. No obstante, cualquier tipo de técnica, yoga, tai chi, pases u otro método de generación de energía fina se vuelve Matrix al caer en el hábito. La verdadera generación de energía fina puede crearse a partir de la observación desde adentro de los 3 centros o fábricas de la energía,
Al ser observadores conscientes, entonces todo movimiento genera energía fina, si somos conscientes de ello. Esto es, a cada momento, no obstante, los pasos mágicos, que no son los únicos y son solo partes de otro sistema más profundo que Castañeda mezcló de un estilo interno chino con sus propias prácticas nahualeras. Dicho sea de paso, los pases brujos pueden ser sacados del conocimiento silencioso gratuito y universal, por un conector si es necesario, y cosa aparte, para mí las posturas yoga, los movimientos Qigong, Tai Chi y las danzas sagradas, todo ello son pases mágicos, existen miles de ellos. De hecho, cada movimiento generado conscientemente y en estado acrecentado es un pase mágico por sí solo. Un vidente no crea pases mágicos, sino que estos son un antiguo bagaje de conocimiento innato al ser humano dados por el espíritu mismo. El acecho y otras técnicas son principios positivos, pero todo ello queda sepultado bajo el impacto del trato de Carlos Castañeda con el inquilino en el libro de Arte de Ensoñar. Siento que Castañeda, el real que no se dejaba ver por el público, quedó atrapado en el mundo de los seres inorgánicos o hizo tratos con dichos dioses, seres, ya que en sus últimas charlas terminó diciendo que deberíamos hacer alianzas con dichos seres para pelear contra el volador o reptiloide en términos más modernos, que es un tipo de ser inorgánico que depreda incluso a los seres inorgánicos. Pero para mí esto es absurdo. La conciencia inorgánica no es tritocósmica ni humana, su interés son otros. Hacer alianza con inorgánicos es lo más estúpido que hay. Simplemente poner nuestra confianza en ellos es algo horrendo de pensar. Somos humanos, deberíamos crear un linaje humano de personas conscientes lejos de toda influencia inorgánica, precisamente para defendernos como familia humana evolutiva de estos seres inorgánicos que pueden ser vistos por cualquier persona que desarrolle su energía fina para poder ver. Y aparte, lo que Castañeda ofrece de mezcalito en sus libros es tan raquítico respecto a lo que verdaderamente hay en ese mundo tan sagrado y desconocido por el hombre moderno. Lo que expongo en este libro ha sido el resultado de mi propia búsqueda y haberme sumergido de lleno en el mundo de lo sagrado, de la Teonanácatl. Solo soy un medio burdo del maestro mezcalito y nada más, un simple aprendiz de conector por designios del espíritu. Gurdjieff, en el libro Fragmentos de una enseñanza desconocida, instruye al señor Uspensky que nunca pudo llegar a la cristalización de sí mismo. Sin embargo, rescató valiosas palabras de este gran maestro. Decía: toda la gente que usted ve, conoce y la que puede llegar a conocer, todas son máquinas, verdaderas máquinas que trabajan solo movidas por influencias externas. Máquinas nacen, máquinas mueren. Conocí al maestro Mezcalito en el otoño del 2010, en el centro de México, y por augurios del espíritu me convertí en un aprendiz, y desperté a cierto nivel. Pero ese nivel era un proceso de despertar. Significa que despertar puede ser un proceso interior, lo que importa es el despertar total, la conciencia total. Él, durante 5 años, compartió conmigo una serie de enseñanzas acerca de la conciencia y un tema que fue secreto por milenios en México, los seres inorgánicos. He convivido con él en el desierto, he comulgado con él, pasé muchas noches con él. Por ello, lo que narro en este libro es un poco de la vastedad y el conocimiento de este sagrado maestro, que es una de las voces defensoras de la Madre Tierra y la conciencia de ser, y que siendo una planta de la tierra, y aunque no tiene boca, este maestro habla, pero para que la voz del maestro se escuche y sea entendible, uno mismo debe entender qué es la voz del maestro del camino del corazón. Y en el mundo no tienen acceso a convivir con este sagrado maestro, sino aquellos que son realmente buscadores de la conciencia. Así que deseo expresar de una manera clara y lo más simple que pueda algo de lo que compartió conmigo, un poco de lo que me enseñó este maestro, pero también que quede claro que esta planta maestra no es un juego, tampoco debe ser tomada sin los augurios del espíritu y sin la guía de un verdadero experto. Mi caso fue particular en demasía, ya que mi guía fue el propio espíritu de la planta. Lo que yo descubrí fue algo monumental para mí. Yo viví dormido 30 años en esta vida y durante muchas vidas atrás, porque las vidas pasadas existen,
como una trampa de los seres inorgánicos para el espíritu divino que hay en cada ser humano. Desde que nací en este cuerpo, fui condicionado a una prisión perceptual liderada por el demiurgo y sus arcontes. Un tipo más de seres inorgánicos. He usado el mito demiúrgico para describir mi propia forma de comprender mi proceso de lo que me acontecía. Yo había leído libros al respecto de la prisión perceptual, pero no tenía nada vivencial de lo escabroso que puede ser llegar a darse cuenta del asunto de los seres inorgánicos y cómo nos mantienen sumergidos en el humanero. Como decía Gurdjieff, nosotros partimos de la base que el hombre no se conoce a sí mismo. El hombre no es, o sea que no es lo que puede ser. Libros como los de Carlos Castañeda no contenían nada de información respecto a lo que me pasaba, ni tampoco un sistema de enseñanza que me ayudara a desmecanizarme. Sus relatos fueron solo como una puerta al mundo mágico que hemos perdido, a causa de los intereses oscuros de unos cuantos, que manipulan el mundo y tienen el control de todos los medios de comunicación. De hecho, al conversar con un par de amigos que conocieron al despertador, Mezcalito, me hacían hincapié de que la planta era solo un despertador, y una vez despierto, en cierto nivel de hiperconciencia, la planta ya no era necesaria, sino que ahora había que realizar esfuerzos conscientes. Noté entonces que lo que Carlos Castañeda había escrito en todos sus libros era en verdad una nimiedad, no contenía nada de lo evolutivo. Era tan poca cosa lo escrito, tan insignificante y a la vez tan peligroso, el que muchos lectores castañedianos fueran pilitas enganchadas a esos libros, pilitas para mantener las trampas de la Matrix. Técnicamente, puedo asegurar al lector que no existe otro libro como este en el mundo, ni que yo sepa. En México nadie que abogue por la conciencia luminosa y no la visión antievolutiva e idólatra que hacen con la planta de mezcalito todos aquellos que la engalanan en ritos y tradiciones podridas y obsoletas. Mezcalito es más que eso, muchísimo más, y este libro es parte de una actualización energética dictada por Mezcalito mismo. Puedes comprobar todo lo que te digo preguntándole al maestro en persona si es que realmente eres un buscador y no un simple aficionado a leer novelas y a no hacer nada por tu evolución consciente. Me di cuenta del asunto reptiloide y de que los reptiloides humanos son servidores de un tipo de ser inorgánicos de tipo reptil, que están manipulando toda la política mundial, que están detrás de los más altos líderes políticos en el mundo, en una corrupción horrenda contra el humano común. Son encargados de todas las religiones del mundo y sus sistemas de domesticación. Mantienen oprimida y dormida a la masa, y son los causantes de mantenerla oprimida en este planeta. Su verdadero interés es menoscabar la inteligencia de la raza humana para mantenernos como meros animales obedientes, y ellos, los reptiloides, quedarse con este planeta y que los humanos seamos una especie de esclavos obedientes tal como lo somos hoy en día, pero en un grado todavía más degenerado, inconsciente y demencial. Todo porque el ser humano es algo grande. Me atrevo a decirte que el humano es el todo. Habita en la carne, de cierta manera, relativamente es poderoso. Digo relativo porque en estado dormido el ser humano solo es latentemente poderoso, pero despierto su poder es inimaginable. Gurdjieff alguna vez dijo, el hombre es una máquina. Todos sus hechos, todas sus acciones, todas sus palabras, sus pensamientos, sentimientos, convicciones, opiniones y hábitos. Todo es el resultado de influencias externas, de impresiones que le llegan de afuera. Por sí mismo, de sí mismo, un hombre no puede producir un solo pensamiento, una sola acción. Todo cuanto dice, hace, piensa, todo eso sucede, todo sucede. La primera vez que conocí al maestro Mezcalito fue decisiva. Salí una noche y lo encontré solo en el desierto, bajo las señales del espíritu, y tuve la oportunidad de ser guiado por un hombre que llevaba tiempo en Mezcalito, y a su manera me compartió algo, pero sentí que no me satisfacía su saber. Aparte, mi primer guía había sido diablero, y ese camino a mí no me gustaba, ni siquiera oír dicho nombre, así que me aparté de dicho guía de inmediato. Después conocí a un niño llamado Raham Bagadesh,
que en alguna ocasión había comido 2 gajos de mezcalito y quedó conectado a la conciencia y otros niveles de ser superiores, porque mezcalito lo señaló como un niño conector. Raham me explicaba todo de mezcalito en pocas palabras, es decir, el niño despertó con la ayuda de mezcalito y se autoactualizó en su nivel de conciencia, que decía rebasaban los 7 niveles tan cacareadamente hablados en tantos libros esotéricos. Yo no me había dado cuenta que desde la primera vez que me comí mezcalito había entrado al camino del guerrero, y que había otros guerreros, pero cada cual en su nivel de batalla consigo mismo. Recuerdo una lectura en la que Gurdjieff le señalaba a Uspensky: establecer este hecho en sí mismo, entenderlo, estar convencido de toda su verdad, significa liberarse de 1,000 ilusiones acerca del hombre, acerca de su capacidad para crear o para organizar su vida conscientemente. Podemos empezar esta charla diciendo que el hombre es una máquina llena de odio, asimismo por domesticación, y de ahí el odio a los demás. Nadie quiere ver que es una máquina en sí mismo, y las mentiras que sostiene para ser una máquina habitada por una multilegión de egos. Cuando yo entré al camino, que desperté por primera vez, no conocía nada acerca de los egos. Es de lo que trata este libro, porque no puedo hablarte de la lucha de los demás contra sus egos, sino mi propia experiencia, que fue una lucha para matar los egos que me poseían. Y como el maestro Mezcalito me reveló que existían egos en el cuerpo físico, astral, mental, porque Mezcalito me habló de cuerpos superiores más allá del doble energético. Raham Bagadesh, mi amigo de 10 años de edad, el niño que veía la energía ya conectado por el espíritu, podía abarcar a ver hasta las 7 capas del huevo luminoso. Se convirtió en mi guía y me contaba que tenía abierto su tercer ojo. El ver de un niño es el más difícil de lograr para un guerrero, y muy pocos niños se salvan del implante adormecedor del sistema de la Matrix. Tengo que dejar en claro que mi punto de vista es diferente al nahualismo en general, que lo considero antievolutivo, oscuro, en otras palabras, negro. Si eres una persona en busca de la conciencia, el nahualismo no es el camino. Hay caminos más luminosos, pero antes de abordar el nahualismo, sentémonos las bases de que el hombre es una fábrica de energía de 3 pisos. Existe un video del Dr. Manuel Zurita titulado La fábrica de 3 pisos en YouTube. Explica de una manera sencilla y amena dicho tema. Yo, cuando comí la primera vez peyote, me di cuenta que estuve 30 años en la Matrix, dormido, y que hubiera terminado muriendo en la Matrix de no haber sido por Mezcalito que me despertó. Pero ese despertar es básico para entender que si no tienes el despertar, si no has despertado en ti mismo, va a ser difícil que nos entendamos tú y yo. Desde el momento que desperté entendí que la Matrix tiene sumergida en el automatismo inconsciente a la humanidad. El despertar tiene niveles. La conciencia posee grados de evolución de muchos niveles superiores. A fin de poder hacer es necesario ser, y ser un guerrero cuesta mucho hacer. No mucho hablar, sino hacer para realmente ser. Te lo explico de otra manera. La Matrix es el sistema perceptual que miras, este sueño impuesto que está diseñado por los seres inorgánicos, que están en planos superiores más elevados, y no dejan que un ser humano vea esos planos, sino que nos quieren en este humanero, como dice Salvador Freixedo, en esta granja humana. O como bien apunta el Dr. Manuel Zurita en su video gratuito por YouTube titulado Del humanero, los inorgánicos y la libertad total. Cuando yo desperté de Matrix, fue una manera muy hermosa. Me acompañó mi primer guía una noche, la primera a comer la sagrada medicina, y desperté. A los 8 días decidí repetir la experiencia, pero esta vez con un amigo mío que sabía nada del peyote. Y también desperté junto con mi amigo, por lo menos fugazmente, y fue ahí donde vi la manifestación de un reptiloide. Yo ni siquiera sabía que existía vida inorgánica e inteligente en este planeta, manipulando a esta humanidad. Y el reptiloide era el creador de la Matrix, y yo me estaba saliendo de sus dominios. Tuve que trabajar mucho como aprendiz, y sigo trabajando. Se me encargó la tarea de escribir de este conocimiento tan vasto, y tan difícil de poner en palabras. Pero de alguna manera ha de usarse la palabra para alertar a otros
de que la percepción humana ha sido comida por los seres inorgánicos, que existen en variedad en este multiuniverso. Y el humano es un niño o niña que no sabe ni dónde está parado. Y que la guerra en esta tierra, que estas entidades, los reptiloides, Anunnakis, vinieron a este planeta y están aquí. Pero si el humano común no se percata de su presencia, es porque las capas superiores de energía de su huevo luminoso ha sido depredada por estos seres, ha sido comida. Estos seres inorgánicos son inteligentes, manipulan todo desde su nivel astral inferior, en el cual llevan miles de años o millones. Épocas atrás, estos seres andaban entre la gente de manera visible. Los dioses sumerios, que los hebreos adoptaron como ángeles y los esquematizaron en el árbol de la vida con jerarquías, su dios era el Yahvé bíblico, lo mismo que los dioses de la India, de los aztecas y de todas las culturas. Eran estos seres que paseaban entre la gente, pero se volvieron invisibles al ojo humano porque comieron la percepción de los humanos. Decidieron que era mejor para ellos que no viéramos lo que nos hacían a nosotros los humanos desde los tiempos antiguos, ni la forma en que se comían la energía de los sacrificios de sangre que exigían. Ellos enseñaron a los humanos a construir pirámides y templos donde se les adoraba como dioses. Pero si tú acrecientas tu percepción y ahorras mucha energía fina, los ves y te das cuenta del horror de la situación. Cuando rompes la Matrix dentro de ti, porque la Matrix es mental, el ego, cuando paras esa mente, puedes ver que todos los humanos andan como robópatas máquinas. Vamos a hablar del ego en su versión con la Matrix. Los egos son encargados de esta Matrix, que es un diseño mental. Los humanos son controlados a través de programas de control mental, orquestados por los egos y sus jefes a los que los chamanes toltecas llamaban brujos negros. Esto está ya documentado. Los mal llamados Illuminatis, ellos controlan a la gente a través de símbolos, ideas, la religión, la política, a través del uso de las fuerzas del demiurgo y la jerarquía sinárquica. El demiurgo es el Jehová hebreo, Moloch, el Huitzilopochtli mexica, el Zeus griego, el Ra egipcio, Enlil para los sumerios. 1 y 1000 nombres recibe. Los chamanes le llamaban el águila. Pero todo el poder, energía que los dioses agarraban de sus feligreses, como los sacerdotes iniciados, Illuminatis egipcios que creaban templos astrales en el ensueño, y ahí enseñaban a sus aspirantes y muchos iniciados, terminaron atrapados en esos ensueños. Y esa técnica era muy conocida por los brujos egipcios, su mitología egipcia. Ves que los dioses egipcios parecen humanos, salvo que los pintan azules, otros negros, otros color rojo. En América también hubo dioses azules, también reptiloides, y en los relatos orales de brujos se detallan estas historias. Cuando se escribe de seres no terrestres, la gente en su mayoría se imagina que son de aspecto tétrico, y eso no es más que un esquema perceptual. Ellos pueden asumir nuestra forma humana y andar entre nosotros depredando la energía. Dice un proverbio esotérico: hasta Dios come, y se alimenta de la energía inferior a él. Ese Dios es el demiurgo, gnóstico. Es similar a cuando tú te comes una papa, una lechuga o una vaca. La misma analogía, pero aplicada a que ellos, los seres inorgánicos, nos depredan la energía. Estas charlas son relatos de lo que me aconteció en otros niveles de realidad. Desde un principio se me habló de los egos y que estos parásitos se alimentan de mi energía. Yo no lo aceptaba porque no me quería ver como un esclavo que cargaba egos dentro de mi huevo luminoso, que estaba contaminado de muchos egos. El tema para mí era que tenía que matarlos de inanición, dejarles de dar de comer. Esta es la primera tarea del guerrero: someter al ego, dominarlo, trascenderlo. Simplemente matarlo sin compasión, porque el ego no es uno mismo, sino una copia barata. Cuando comencé en mi camino, mi guía anterior me decía que el ego se podía domar y quedarse como un esclavo. Pero Raham, que veía la energía, me decía que eso era falso, que la misión era matar al ego porque el ego podía alcanzarte y llevarte de nuevo al mundo de los egos. Debo a Raham sus enseñanzas, chistes, su manera de explicarme el mundo en palabras de niño, con una risa tremenda.
Él era el que me hacía muchas énfasis a combatir los egos. Para mí es tremendo que un niño te desafíe a subir niveles de conciencia. Raham ha sido un buen guía. Estoy agradecido con él por sus enseñanzas. Yo siento que es bueno que un niño le hable al mundo de los guerreros del espíritu. Ha sido de las experiencias más hermosas de mi vida, que la vida universal existe, y más que nada verla con mis propios ojos astrales, físicos y del espíritu. Son misterios tan grandes que antiguamente les llamaban ángeles, pero no son ángeles, son solo seres inorgánicos que nos han cultivado y controlado por milenios, solo seres inorgánicos en el nivel de las esferas celestiales, y que el humano está así por culpa de estos dioses, porque el hombre ya hasta las piedras adora en su ignorancia. Adora libros, fotos, supuestos santones, gurús y demás merólicos del mercado New Age. También darse cuenta que la raza reptiloide es la que controla todo desde hace milenios es algo que te das cuenta así, viéndolo, comprendiéndolo, asimilándolo, es duro, pero así es el camino. A la vez, eso me hizo aprender que el camino del guerrero es muy difícil y ponerlo en palabras mucho más aún. Porque si hay otro tú, no es problema, pero cuando te escucha una persona normal, terminan tergiversando todo. Así como terminaron tergiversando todos de los otros hombres despiertos. Y así como lo ha hecho siempre el ser humano en el mundo de las máquinas. Estas charlas son un intento premeditado para ayudar a las fuerzas evolutivas en este combate por la conciencia evolutiva en el ser humano. Te hablo en esfuerzo colectivo, que se está haciendo desde América para que unas pocas almas conscientes nos escuchen, a aquellos que también vivimos en este planeta y para decirles a estos opresores de la masa que ya basta de estar matando a la Madre Tierra. Que va a llegar el momento que tenemos que unirnos todos, seamos cuantos seamos, para que la conciencia en este planeta llegue a perseverar para las generaciones futuras de humanos, para que las conciencias despiertas se unan también en una lucha contra la ignorancia masiva, y que esto sea lo que ya es y lo que ha sido durante milenios una guerra silenciosa que ha librado desde los cielos y que está en la tierra, una guerra impuesta contra los humanos, que han vuelto al humano robópata, pero en lo humano, a pesar que seas robópata, seguimos siendo humanos. Esto es lo primero que digo aquí, tendríamos que ser más conscientes de este planeta y tener corazón para entender que solo el que tenga corazón puede ir a buscar al Maestro Sagrado Mezcalito, el Espíritu mismo, la luz del divino luminoso que te enseña a ver, el Maestro, en peligro de extinción, por tanto depredador inconsciente. Uno empieza creyendo saber lo que es el mundo, pero nadie se percata que es preciso esfuerzos monumentales para llegar al recuerdo de sí. No se trata de que uno vaya por la calle tratando de volver a los demás conscientes, sino que tú te vuelvas consciente plena y total. Muchas gracias por escuchar. Ya se alargó mucho el video, así que te soltaré el primer capítulo por partes. Esa será la parte 1 y en corto saldrá la parte 2. Muchas gracias y bendiciones. Ánimo, guerreros.